Muy buen día, queridos estudiantes. Vamos a explicar hoy el tema de historia de la Tierra. Vean ustedes, la historia de la Tierra. Perdón, la historia de la geografía. A ver, historia de la geografía. Miren ustedes, edad antigua. Durante la edad antigua, habían lugares del mundo en donde los seres humanos trataban de explicar cómo estaba organizado el espacio. En la India, por ejemplo, se pensaba de que existía una inmensa tortuga, sobre esa tortuga existían elefantes, sobre esos elefantes estaba la superficie terrestre y ahí vivíamos todos los seres humanos. Entonces, es esta manera de entender que tenían los hindúes, estamos hablando de nosotros 700 o 600 años antes del nacimiento de Cristo. Los incas también tenían una manera de pensar. Los incas creían de que el universo se organizaba en el mundo de arriba, Hanan Pacha, el Kai Pacha, que es el mundo de aquí, donde nosotros vivimos, donde realizamos nuestras actividades, y el mundo de abajo llamado Uku Pacha. Bien, luego tenemos que en el otro lugar del mundo, en Grecia, existían algunos curiosos e investigadores como Tales de Mileto que predijo cuál era la causa por la cual ocurrían los eclipses. Sucede que en este tiempo se pensaba que eran los dioses los que provocaban los eclipses por un castigo divino, porque no habían adorado a los dioses, porque no habían tenido una muy buena cosecha o porque no habían hecho una muy buena ofrenda. Pero Tales de Mileto desmintió todo esto y trató de explicar por qué ocurren los eclipses. Entonces, otros científicos de esa época trataron de explicar cómo puedo yo representar a un territorio, cómo lo represento para poder viajar de un lugar a otro lugar. Entonces voy a hacer mapas. Anaximandro de Samos va a elaborar un conjunto de mapas para poder realizar actividades comerciales. Tenemos entonces a Pitágoras. Pitágoras tenía un grupo de personas que adoraban a los números. Ellos realizaban casi como reuniones rituales o religiosas para poder explicar la divinidad que tenían los números. Y a su vez también trataban de dar una explicación a la forma que tenía el universo. Entonces, para Pitágoras, como para muchos otros ciudadanos de su época que discutían el tema, la Tierra era una esfera perfecta porque había sido hecha por los dioses. Filolao, uno de sus discípulos, pensaba también de que existía una inmensa bola de fuego en el espacio y alrededor de esa inmensa bola de fuego nosotros, junto con los demás planetas, girábamos. Ideas en torno a cuál era la forma de la Tierra y cuál es la forma que tiene el universo. Luego tenemos entonces cómo es que el ser humano puede calcular la distancia que existe entre la Tierra y otros astros en el espacio. Entonces, la distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia entre la Luna y la Tierra, la distancia que existe entre cada uno de los planetas. Esos cálculos matemáticos fueron realizados por Eratóstenes. Eratóstenes se ubicó entonces en una ciudad y midió la distancia con otra ciudad. ¿Cuál es la distancia que existe? Entonces intentó aplicar el teorema, entre comillas, las ideas matemáticas de Pitágoras para poder calcular. Vean ustedes, por ejemplo, ese triángulo que usualmente los discípulos de Pitágoras practicaban. Eratóstenes entonces quiso calcular cuál era la distancia, cuál es el tamaño que tiene la circunferencia de la Tierra. ¿Te acuerdas? La circunferencia, ese dibujo en forma circular, ¿no? Redonda. Bien. Luego tenemos a Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea quiso calcular entonces cuál era la distancia que existía entre la Tierra y la Luna. Y otros científicos como Ptolomeo quisieron explicar cuál es el centro del universo. Entonces, había toda una discusión. ¿El Sol es el centro del universo o la Tierra es el centro del universo? ¿Qué es lo que rige el centro del universo? Entonces, si la Tierra es el centro del universo, significa de que los dioses han creado todo el universo. Pero si la Tierra no es el centro del universo, significa de que no es obra divina. Todo un cuestionamiento acerca de si realmente somos fieles o no a lo que dicta la palabra de los dioses. Bien, entonces Ptolomeo representa la teoría geocéntrica. Geo, tierra, céntrica, centro. Es decir, la Tierra es el centro del universo. Eso quiso explicar Claudio Ptolomeo. Vean ustedes en el gráfico, aquí tenemos en el gráfico cómo es que la Tierra está en el centro de todos los demás astros. ¿Sí? La Tierra, el centro del universo. Durante la Edad Media comienzan a desarrollarse mucho más las ideas y tenemos a Gerard Kramer. Gerard Kramer quiere usar las figuras geométricas para poder explicar cómo representar a la Tierra. Entonces, él usa, por ejemplo, conos, usa esferas y usa cilindros. Esta imagen que ves aquí es un cilindro.
Este cilindro está ayudándonos a representar a la forma de la Tierra, y cuando yo abro o extiendo el cilindro, entonces puedo yo tener un planisferio. Él deseaba poder representar los mapas usando figuras geométricas espaciales. A eso le llama proyecciones geométricas. ¿Ves? Sencillo. Ahora, Al-Idrisi va a reforzar las ideas de quienes se interesaban en la elaboración de mapas, y va a elaborar aproximadamente, dicen algunos textos, casi 60 mapas. Y ojo, va a defender las ideas de Filolao, va a defender las ideas de los pitagóricos, que creían de que la Tierra era una esfera perfecta, no una esfera deforme, sino una esfera perfecta. Bien, luego tenemos a Galileo Galilei. Galileo Galilei usó una herramienta que algunos libros consideran que es el inventor de esta herramienta. No es el inventor de esta herramienta. Realmente no se sabe con exactitud quién inventó esta herramienta llamada el telescopio. Pero él va a usar el telescopio para poder observar a los astros, para poder medir la distancia que existen entre cada una de las estrellas. Entonces, Galileo Galilei usará esta herramienta para poder observar a los astros y poder conocer qué características, por ejemplo, tiene la Luna. Ahí tenemos entonces este instrumento llamado el telescopio. Bien, ahora veamos a Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico no va a aceptar las ideas que tiene Claudio Ptolomeo. Nicolás Copérnico va a rechazar estas ideas, no las va a aceptar, y Claudio Ptolomeo va a proponer una idea llamada la teoría heliocéntrica. Es decir, el Sol es el centro del universo. El Sol, centro del universo, no la Tierra. Entonces, vamos a ver la diferencia. Claudio Ptolomeo, teoría geocéntrica, Tierra, centro del universo. En cambio, Nicolás Copérnico decía que no, que el Sol es el centro del universo. Miren la diferencia de ideas que hay. Y este es entonces nuestro amigo Nicolás Copérnico, y aquí está su representación de cómo estaría organizado todo nuestro sistema planetario solar. ¿Sí? Así estaría organizado nuestro sistema planetario solar. Aquí está el Sol y todos los demás astros girando alrededor de él. El Sol, centro del universo, y con esa idea nos vamos a Johannes Kepler. Johannes Kepler afirmaba de que la Tierra está girando alrededor del Sol formando una órbita elíptica. ¿Cómo es eso? Mira, 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 mira. Aquí la Tierra está cerca al Sol y gira rápido. Y aquí la Tierra está lejos del Sol y gira lento. Lento, lento, lento. Pero cuando se acerca al Sol, empieza a girar rápido. Mira, aumenta su velocidad. ¿Y qué figura geométrica se está formando aquí? Aquí se está formando una figura geométrica denominada elíptica. Entonces, todos los astros que giran alrededor del Sol forman órbitas elípticas. ¿Sí? Esta es la idea entonces de Johannes Kepler. Y con las ideas de Johannes Kepler, otros científicos comenzaron también a investigar por cómo es que funciona el universo. ¿Y qué es lo que permite que los cuerpos no salgan expulsados al espacio? O sea, los cuerpos que están en la Tierra no salgan expulsados al espacio porque la Tierra está girando. Entonces, Isaac Newton propuso la ley de la gravitación universal. ¿Eso qué significa? Significa de que los cuerpos están siendo atraídos por una fuerza oculta, no visible, llamada gravedad. Él cuenta como anécdota que se encontraba pues en un parque sentado debajo del árbol, de un árbol de manzanos, y una manzana le cayó en su cabeza, y entonces él pensó de que, eureka, la gravedad es la que le da la forma a los cuerpos y es la que explica por qué ninguno de nosotros salimos expulsados al espacio. Y esta ley de la gravitación universal tuvo después diferentes aplicaciones o sirvió para explicar varios fenómenos del universo. Bien, ya durante el tiempo de la Edad Moderna, se le prende el foquito a los científicos y comienzan a realizar viajes, largos viajes alrededor de todo el mundo. Uno de estos viajeros se llamó Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, acuérdate, había planteado el principio de causalidad. Todo fenómeno tiene siempre una causa y una consecuencia. Y además, acuérdate que Alexander von Humboldt es considerado el padre de la geografía porque gracias a sus ideas, la geografía logró ser considerada una ciencia. Uno de los libros importantes de Alexander von Humboldt es Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Él viajó, por ejemplo, al Ecuador y conoció y se tomó dibujos ahí con las tortugas gigantes de las Islas Galápagos.
y viajó a diversos lugares del mundo, como el Océano Pacífico, también a observar los océanos. Por esa razón es de que una de nuestras corrientes marinas se llama la corriente del Humboldt o corriente peruana. Una de sus chocheras, sus patas, llamado Carlos Ritter, va a proponer de que para que yo pueda conocer un fenómeno natural, tengo que saber cuáles son sus diferencias y sus semejanzas. Entonces, Carlos Ritter va a proponer, acuérdate, lo vimos en la clase pasada, el principio de comparación. Y este señor llamado Federico Raxel propone de que si yo quiero conocer un fenómeno natural, tengo que ubicarlo. ¿Te acuerdas? La clase anterior explicamos eso. Y además, también este señor propuso es representante de la escuela del determinismo geográfico. ¿Sí? Bien. Ahora, ya en nuestros tiempos, el conocimiento científico ha avanzado, la tecnología se ha mejorado y encontramos a personas como Albert Einstein. Albert Einstein va a explicar su teoría de la relatividad espacial. ¿Qué cosa es eso? Que es complicadísimo para entender, es física. Mira, él quiso explicar cuál era la forma del espacio y del tiempo. ¿Cuál es la forma? Aproximadamente se supuso que la forma que tenía el tiempo y el espacio era curvo. Entonces comenzaron a discutir acerca de ello y durante los años de 1910, 1920, discutió con un señor llamado William de Sitter. ¿Qué discutía? ¿Cómo fue el origen del universo? Entonces, un debate entre Albert Einstein y William de Sitter. Estos dos señores comenzaban a debatir sobre cuál era el origen del universo. Y, bueno, vamos a ver luego en la siguiente clase las teorías sobre el origen del universo. Bien, aquí tenemos otro señor llamado Carl Sagan. Carl Sagan va a ser el representante de una ciencia muy particular que trata de investigar la vida en otros planetas. A esto se le conoce con el nombre de la astrobiología. Y hace pocos años, acaba de fallecer uno de los científicos que escribió un libro denominado Breve Historia del Tiempo. Este señor fue el que comenzó a investigar cómo es la forma real que tiene entonces el espacio y a la vez también los agujeros negros. Sí, eso que tú ves en dibujos animados, que es oscuro y que puedes viajar en el tiempo, ¿no? Los agujeros negros. Entonces, fueron las ideas, los aportes de Stephen Hawking para las ciencias geográficas, porque él es físico, pero los aportes de los físicos van a ayudar mucho al conocimiento de la ciencia geográfica que estudia esa relación, ojo, que existe entre el ser humano y la naturaleza. Vamos a la práctica. A ver, veamos la práctica. Veamos, hacemos una lectura rápida y al leer el texto encontramos lo siguiente. A ver, Eratóstenes, ¿era romano, era egipcio, era griego? ¿Qué era? Griego, correcto. A ver, ¿dónde es que va a fallecer o morir este señor? Alejandría. ¿Cuál fue el apodo que le pusieron según la lectura? El segundo Platón. Luego, a ver, luego dice, ya, muy bien. ¿A qué ciudad perteneció Eratóstenes? Exacto, Eratóstenes perteneció a la ciudad de Cirene. Bien, vamos ahora a la práctica dirigida. Dice, escriben los autores de cada uno de los principios. Rápido, mira, principio de localización, Federico Raxel. Principio de causalidad, Alexander von Humboldt. Principio de relación, Jan Brunes. Principio de actividad, también es Jan Brunes. Principio de comparación, Carlos Ritter. Luego dice, escribe el número que corresponda a cada autor. El principio de localización, ¿a quién le corresponde ese número 1? Le corresponde entonces aquí, a Federico Raxel. Principio de relación, ¿a quién le corresponde el número 2? Principio de relación, ¿a quién? Le corresponde entonces a Jan Brunes. Aquí ponemos entonces el número 2. Y por último, ¿qué nos queda? Carlos Ritter. Ahí entonces el número 3. Luego dice, marca la alternativa correcta. El autor del principio de causalidad, ¿quién fue? Alexander von Humboldt. Eso lo vimos en la clase pasada inclusive. Padre de la geografía antigua. Lo repetimos desde la primera clase que tuvimos, que fue la clase introductoria. ¿Quién era? Hecateo de Mileto. ¿Quién es el padre de la geografía moderna? Lo dijimos. ¿Quién es el padre de la geografía moderna? Alexander von Humboldt. Muy bien. Sigamos. Siguiente cara. Dice, calculó la circunferencia de la Tierra. Acuérdate, ¿quién calculó la circunferencia de la Tierra? Eratóstenes. Luego dice, enunció la teoría geocéntrica. ¿Quién planteó la teoría geocéntrica? Que la Tierra es el centro o estaba en el centro del universo. Se llamó Claudio Ptolomeo. ¿Y quién enunció o planteó de que el Sol se encuentra en el centro del universo? Ese fue Nicolás Copérnico. Ya vamos a terminar la práctica. Facilito, ¿ah?
Dice, demuestra lo aprendido. Escribe verdadero o falso en los siguientes enunciados. Padre de la geografía moderna es Nicolás Copérnico. ¿Seguros? No, no es cierto. ¿Quién es el padre de la geografía moderna? Ajá, Alexander von Humboldt. Luego dice, autor de la teoría heliocéntrica es Hecateo de Mileto. ¿Hecateo de Mileto? No, no es cierto. ¿Quién es? El autor de la teoría heliocéntrica, Nicolás Copérnico. Autor o en todo caso representante de la teoría heliocéntrica, ¿ya? Nicolás Copérnico. Luego dice, Johannes Kepler planteó que los planetas cuando giran alrededor del Sol forman una órbita elíptica. Eso sí es correcto y lo hemos explicado hace unos minutos. Luego dice, relacionar letra con número o número con letra. Veamos, dice, primero en considerar a la Tierra como el centro del universo. Dicen que uno de los primeros en que consideró a la Tierra como el centro del universo fue Aristóteles. Eso es lo que dice. ¿Ya? Luego dicen, primero en considerar al Sol como el centro del universo. Dicen que también fue Aristarco de Samos, el primero que consideró al Sol como el centro del universo. Luego dicen, las órbitas de los planetas son elipses. ¿Quién nos planteó eso? Lo dijimos. ¿Quién nos planteó eso? Johannes Kepler. Muy bien. Luego dice, descubrir la separación de galaxias. ¿Quién fue el que descubrió la separación de las galaxias? Eso sí no lo dijimos. Fue un científico que usó grandes telescopios para conocer las distancias que había entre las estrellas. Ese fue entonces Edwin Hubble. A propósito, su nombre se ha puesto a un telescopio que se encuentra en el espacio, ya muy lejos, denominado el telescopio espacial Hubble o Hubble, para observar justamente los fenómenos que ocurren fuera de la Tierra. O otro ejercicio más, relacionamos letra con número. Dice, perteneció al periodo feudal y diseñó 60 mapas. Ese fue al inicio. Elaboró el Atlas moderno a inicios del periodo capitalista. Bueno, el que elaboró el Atlas moderno, que es el Atlas, es un libro que tiene reunido un conjunto de mapas de la Tierra conocidos, de los lugares conocidos de la Tierra. Uno de los primeros en elaborar este tipo de materiales o de libros se llamó Abraham Ortelius. Luego, creador de la proyección cilíndrica en el diseño de mapas, ese fue Gerald Kramer. Y lo vimos, ¿no? Vimos un cilindro, una imagen de un cilindro para poder representar la Tierra. Luego dice, científico contemporáneo de la ciencia geográfica. Bueno, es la última que nos queda. Ya dijimos, Stephen Hawking. Marca la alternativa correcta. Otorgó un carácter científico a la geografía. Ese fue Alexander von Humboldt. Calculó la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Quién fue? Hiparco. Ese fue Hiparco. Bueno, aquí tenemos que completar una línea del tiempo. Completamos la línea del tiempo. ¿Sí? Edad antigua. Aquí tenemos tres representantes. Edad media, edad moderna y edad contemporánea. Escribir el nombre de los representantes. Nada más. Puedes usar la diapositiva para ayudar. A ver, dice, escribe brevemente la historia del telescopio. A ver, ojo, mucho cuidado. Se cree que fue inventado por Galileo. No exactamente, precisamente no se sabe quién fue el que inventó el telescopio. O sea, así con exactitud. Pero sí se sabe quiénes fueron los que usaron el telescopio como herramienta para poder estudiar el universo. Ya. Y permitió observar objetos que estaban lejanos del espacio. Hoy nosotros usamos un telescopio denominado el telescopio espacial Hubble, en honor a este científico que observó las estrellas, ¿no? Para estudiar, ojo, el espacio. Luego dice, para los incas el universo fue creado por Viracocha, dividiéndolo en tres mundos. Claro, el Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, el Kai Pacha, que es el mundo de aquí, donde vivimos todos nosotros y hacemos nuestras actividades, y el Uku Pacha, que es el mundo que está abajo, ¿sí? El mundo de abajo, el Uku Pacha. Menciona los nombres de astrónomos griegos que estudiaron el universo. Fácil, ¿qué astrónomos griegos estudiaron el universo? Vamos, tú puedes. ¿Cuáles eran? Eratóstenes, Claudio Ptolomeo e Hiparco. Aunque Claudio Ptolomeo fue egipcio, ¿cierto? Ya, fue egipcio, pero también vivió un tiempo, en todo caso formaba parte de la cultura griega. Ya, bien. Tenemos aquí finalmente el vocabulario y estamos terminando entonces con esto la clase del día de hoy y vamos ahora a encontrarnos en esto que se llama la plataforma Zoom. Por favor, mide tus tiempos. Cuando llegue el link,
de la plataforma Zoom, al toque conéctate, toma tus precauciones, separa tu espacio para poder estudiar con tranquilidad y que nadie te interrumpa, que no hagan bulla a tu alrededor o que te estén incomodando con conversaciones que no tienen el caso en el momento que te estamos dando la explicación porque te pueden distraer y malograr tu trabajo. Muy bien, entonces, mira, esta es una foto, te dejo con una foto de Marte. Ya hay un montón de fotos de Marte aquí y ese es el robotito que le toma las fotos a Marte. Esperamos encontrarnos. Gracias por tu atención y nos estaremos viendo entonces para seguir explicándote nuevas cosillas acerca del conocimiento de la geografía. Nos vemos entonces, cuídate un montón.